Lunes 23 de abril del 2019, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura, Partido Socialista Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización, próximos a que se renueven las autoridades legislativas. ¿Se empieza a reconfigurar una nueva mayoría? El caso INA Investment y el juicio político al ex canciller María Fernanda Espinosa. Revisaremos estos temas. Además, nos acompañará José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, las constantes fugas de procesados e investigados por la justicia. ¿Se los alerta? ¿La medida de prisión preventiva depende del juez al que se le pida? ¿Es posible que el actual sistema judicial funcione de forma eficaz? Lo examinaremos también. Nos acompaña Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, radiografía a la crisis financiera del IES. ¿Debe cambiar el modelo de administración? ¿Aumentar el monto individual o aportación? ¿O los años para la jubilación? ¿Otra vez los ciudadanos deben pagar la factura de la crisis? Lo revisaremos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea sesionará hoy para iniciar con el trámite de la solicitud de juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. El movimiento oficialista Alianza País pidió que se deseche el proceso en contra de la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU. Este martes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional iniciará con el trámite del juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Silvia Salgado, integrante de la comisión, confirmó la convocatoria. Hemos sido notificados como comisión, por lo tanto se cumple el día de mañana, los 5 días que tenemos para abocar conocimiento, calificar el juicio y notificar, en este caso a las partes. Así arranca oficialmente el proceso de fiscalización en contra de la actual presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El juicio político en contra de Espinosa fue planteado por la legisladora social cristiana Cristina Reyes, quien acusa a la ex canciller de irregularidades en el proceso de naturalización del hacker australiano Julian Assange. El movimiento oficialista Alianza País, a través de un comunicado, rechazó el proceso de juicio político a Espinosa y exigió que se lo deseche porque sus adversarios pretenden censurarlo sin pruebas ni argumentos más allá de los que surgen del odio, sin considerar la afectación a la imagen del país. Mientras tanto, en la Asamblea, algunos sectores políticos ya analizan su voto para una eventual censura. Va a ser para la censura. Vemos de última hora el problema de otorgar la nacionalidad a Julian Assange. Hasta el momento, 6 asambleístas se han adherido al proceso de enjuiciamiento político. Otra acusación en contra de la ex canciller es la de presunto incumplimiento de funciones durante el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera norte. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Denise, buenos días a todos quienes nos acompañan. A 22 días de que se reestructuren en la Asamblea Nacional sus autoridades, así como las comisiones especializadas, las frutas se mueven y todo apunta a un reacomodo de las organizaciones políticas. El pasado jueves, cuando se definía el futuro de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea, el legislador José Serrano proponía una moción. Recordemos qué ocurrió. Convoque a la señora presidenta de la Asamblea Nacional y a la señora ministra del Interior para que aquí rindan cuentas al pueblo ecuatoriano. Pero ni este pedido, ni el informe de Cuesta que proponía no sancionar a Cabezas tuvieron los votos necesarios. Tampoco el informe de minoría de Marcela Guiñaga. Todo quedó en nada. Lo que sí se mostró fue que en Alianza País las cosas no van bien. A Serrano se sumaron otros 4 legisladores que votaron en contra de que a la presidenta se la deje sin sanción. Un grupo que se está armando paralelo al grupo de AP y obviamente ellos tendrán que dar explicaciones de su accionar. Esa moción tuvo 58 votos de respaldo. Al correísmo se terminaron sumando 6 votos de Alianza País y el de Silvia Salgado, asambleísta del Partido Socialista. Hoy nos acompaña la doctora Salgado, le damos los buenos días y le consulto. ¿Se está gestando una nueva mayoría y usted, como ha ocurrido en los últimos tiempos, va a formar parte de ella? Sí, buenos días, Lenin. Bueno, no doy cuenta de esa nueva mayoría. Lo que sí puedo afirmar al amparo de la ley
es que las bancadas, tal como se registraron en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, la ley establece que éstas no tienen un nuevo registro a mitad de periodo. Tampoco se puede constituir bancadas con asambleístas que participaron por las mismas organizaciones políticas, establecer bancadas por separado. Es decir, en este momento, a decir de la composición actual, existiría un solo bloque de Alianza País, otro bloque de AP aliados, más los que la ciudadanía conoce de las otras fuerzas políticas que cumplen los requisitos. Por lo tanto, no va a haber movimientos en las bancadas, inclusive reconociendo lo sucedido con ex AP, hoy Revolución Ciudadana, y con quienes no nos hemos alineado en todas las votaciones. Lo que pretendemos ante todo en este momento es recuperar una agenda legislativa que nos permita conectarnos con la ciudadanía y entender el nuevo momento político que tiene que liderar la Asamblea Nacional ante una reconfiguración, especialmente de un cambio programático desde el gobierno en el ámbito ejecutivo y en el legislativo, la necesidad de fortalecer un liderazgo autónomo con capacidad de tratar los temas fundamentales. Y sí, efectivamente la norma dice que las bancadas que se formaron de inicio no pueden estarse recomponiendo a cada rato, y menos a mitad de periodo. No pueden quienes se inscribieron en una bancada luego actuar en otra. Eso en lo formal. En la práctica tenemos totalmente claro de que ocurre exactamente lo contrario. Usted había venido actuando junto al morenismo, porque ahora votó por la propuesta de Serrano y se abre, al menos esa es la impresión que se tiene, de la línea oficialista. ¿Qué ha ocurrido en esta alianza que usted tenía pues con Alianza País? Bueno, lo que es de conocimiento público, en estos bloques tanto de Alianza País como de Alianza de AP aliados, y la propio bloque, de hecho, como usted señala, existe de la Revolución Ciudadana, nos une y nos unía en otros casos un plan de gobierno, un plan toda la vida que fue precisamente la propuesta de campaña que llevó al presidente Lenín Moreno al gobierno. Esos cambios programáticos ha hecho también que tenga determinada repercusión en la Asamblea Nacional, cuando no hay este alineamiento en torno a decisiones del régimen. Por lo tanto, nos corresponde seguir apoyando, como en mi caso, a un gobierno que cumpla un programa por el cual nosotros adherimos en una alianza, pero también se reserve el derecho de una posición crítica respecto a políticas públicas o a decisiones gubernamentales en donde precisamente no hay esa coincidencia y más bien se responde a esos cambios referidos en el gobierno. Por lo tanto, la explicación es pública. No solamente creo que se trate de Silvia Salgado, ni en el caso de la votación por el informe en contra de la presidenta actual. Se trata de evidenciar diferencias en cuanto a diferentes decisiones, por ejemplo, leyes económicas, por ejemplo, reducción del presupuesto, por ejemplo, políticas de soberanía en el país, y en esas circunstancias yo creo que nos asiste el derecho y la obligación de respaldar un programa y de defenderlo, y no precisamente, como se ha hecho en otros casos, de inclusive ser gobierno desde la oposición. ¿Qué significa esto en los hechos? ¿En los próximos días la veremos votando con el correísmo o en algunos casos sí estará usted votando y respaldando algunos proyectos de Alianza País? Significa, Lenin, que desde este espacio hay que empezar a convocar a los sectores que representan la Asamblea para recuperar la agenda de la Asamblea, para que la Asamblea se tenga un propio liderazgo frente a los problemas del país, para tratar los temas fundamentales que la ciudadanía espera.
por ejemplo, respecto al nuevo plan que presenta el gobierno, denominado Plan de Prosperidad, que está superpuesto sobre el Plan Nacional de Desarrollo, para tratar temas, por ejemplo, sobre las condiciones del Fondo Monetario Internacional, para tratar la política de disminución y reducción del Estado, para tratar los temas de la seguridad social respecto a incrementar la edad de la jubilación. Entonces, la posición más bien es convocar a recuperar una agenda legislativa y hacer votos realmente para que la ciudadanía vea en la Asamblea Nacional no el ring, no ese espacio de la confrontación que no ve reflejados sus intereses. Por el contrario, lo que yo creo es que es hora. Hay un hastío en la gente. Quiero corresponder e identificarme con posición de diferentes sectores. Por un lado, un anticorreísmo ciego. Por otro lado, un gobierno que impone una agenda que no necesariamente el pueblo ecuatoriano o su mayoría ve reflejados sus intereses. La Asamblea tiene que salir por los fueros y recuperar esa Asamblea a través de una agenda, y para eso estamos convocados a reflexionar y a debatir a lo interno del bloque de Alianza País, con los aliados, con la Revolución Ciudadana, con los grupos de oposición, y ojalá podamos encontrar un consenso, pero también es posible los disensos, pero con respeto y pensando en los intereses nacionales. Le preguntaba esto, doctora Salgado, porque usted se está acercando a un grupo que pide revocatoria del mandato para el presidente Moreno, y es el grupo de Revolución Ciudadana. Entonces, no sé cuál sea su criterio o la muestra para hacerme identificarme con ese acercamiento. Nosotros hemos tenido una personalidad muy propia respecto a eso, y más bien hemos intentado el confluir en temas programáticos, y si hay coincidencias en determinadas votaciones, no significa que se pueda endosar tesis de un grupo a otros asambleístas o a un grupo de asambleístas. Por eso se lo preguntaba. Ahora, en otro tema, con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la que usted forma parte aprobó remitir un exhorto a Contraloría, Fiscalía, a UAFE, y le han recomendado a la Fiscalía que pida asistencia penal internacional para que se puedan conocer los movimientos financieros de la cuenta bancaria panameña que se relaciona con INA Investment. ¿Usted cree que el presidente Moreno está involucrado en ese caso? Mire, lo que hemos hecho en la comisión es hacer un esfuerzo por investigar una serie de relatos, inclusive una investigación periodística que da cuenta, tal como titula inclusive esa publicación, un laberinto de empresas offshore vinculadas a un entorno al menos familiar del presidente de la República. Nosotros lo que hemos hecho es precisamente ratificar y tener la documentación que asevera que hubo 18 millones depositados en una cuenta offshore, y que eso a través del SRI no se justificó, que hay relación de estas empresas en donde este círculo de amistades que se repiten tanto en las empresas de Panamá como en las empresas del Ecuador, y que esto le corresponde, esas imbricaciones, esas relaciones que pueden ser comerciales, societarias, de amistad, de familia, le corresponde a la Fiscalía y a la Contraloría investigar. Solo abriendo la cuenta de INA Investment se podrá encontrar el movimiento bancario que dé cuenta de una relación con un sector u otro. Doctora Salgado, hasta aquí no se ha encontrado otra evidencia, y es la respuesta que a usted le doy. No se ha encontrado evidencia que nos haga decir que el presidente está siendo parte de estas empresas o haya sido beneficiario de un movimiento, pero sí hay obviamente la recomendación para que sea la Contraloría y la Fiscalía. Doctora, hoy tendrán que abocar conocimiento de la solicitud de juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. De lo que se ha dicho hasta el momento, ¿coincide usted con Alianza País y considera que no existen razones que justifiquen ese juicio político, o tiene otro criterio?
Bueno, el día de hoy apenas vamos a conocer la solicitud. Por lo tanto, nos corresponde calificar y analizar las causales por las cuales se propone este juicio político. Para eso es la sustanciación, para valorar las pruebas de descargo. Obviamente que hoy tenemos juicios políticos muy diferentes. Antes se criticaba la falta de fiscalización. Hoy tenemos juicios políticos intrascendentes. Hoy tenemos juicios políticos quizás de manera selectiva. De todas formas, lo importante es que la ciudadanía, estos procesos de fiscalización sean una oportunidad para conocer realmente la gestión de una exfuncionaria, pero al mismo tiempo reservar y preservarnos de que esto no constituya simplemente una acción de venganza política y de odios que no conducen precisamente al objetivo que es encontrar la verdad y valorar la gestión. Silvia Salgado, asambleísta del Partido Socialista en alianza con Alianza País, gracias por haber venido a Contacto Directo. Gracias a usted. Son las 7:17 de la mañana. Tras la pausa, José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, las constantes fugas de los distintos funcionarios investigados y procesados por la justicia. ¿Se alerta al involucrado? ¿La justicia de la metida de mano continúa intacta? Ya regresamos. ¿Qué es lo que pasa en el país que cada vez con mayor frecuencia algunos personajes que deben afrontar procesos judiciales se van del Ecuador sin ningún inconveniente? ¿Qué es lo que está fallando en la justicia? Hoy nos acompaña el doctor José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Buenos días, doctor. Antes de empezar esta entrevista, quiero invitarlo a escuchar lo que dijo ayer Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, en el caso que refiere al ex canciller Ricardo Patiño. En una democracia, un gobierno hace lo que hizo la ministra del Interior. Denuncia que tenemos evidencias, presenta las evidencias a la Fiscalía. ¿Qué hizo la Fiscalía con Patiño y qué hizo la Fiscalía con Vini? Pidió prisión preventiva. En el caso de Ola Vini le concedieron la prisión preventiva y un juez lo mantiene detenido por investigación. En el caso de Patiño, un juez decidió no pedir prisión, pero la justicia tiene que darnos una orden, Lenín. Nosotros no podemos venir y detener. Pero solicitaron ustedes un acto urgente. Porque por supuesto, es exactamente lo que solicitó la Fiscalía. Y una jueza se lo negó. Hay que preguntarle a la jueza por qué no lo entregó. No le corresponde al gobierno meter presa a la gente sin orden de juez. Eso es una dictadura. Doctor, buen día. ¿Es verdad que el gobierno que denuncia ante la Fiscalía al ex canciller Ricardo Patiño no podía hacer nada más y que si se fugó, pues no es por su culpa? Bueno, partamos de este hecho, ¿no? El señor funcionario de gobierno manifiesta de que se pidió la orden de prisión preventiva por parte de la jueza competente. Efectivamente, eso pudo haber sido, pero ahí mismo está la trampa. En el momento en que la Fiscalía solicita la prisión preventiva, la jueza o juez está en la obligación de convocar a una audiencia para que Fiscalía sustente ese pedido. En ese momento está la trampa. El procesado inmediatamente se da la fuga, independientemente de lo que resuelva el juez o jueza. Entonces, de esta respuesta podemos partir que el propio sistema de justicia en el Ecuador está lleno de ese tipo de trampas que le permite al procesado, ¿no?, darse a la fuga en el momento que estime pertinente. Si a este sistema, con un montón de trampas y defectos, le sumamos que actualmente jueces y fiscales en un alto porcentaje, ¿no?, son designados por los concursos amañados del correísmo, en especial en el régimen de Gustavo Ayala al frente del Consejo de la Judicatura. Entonces tenemos que el terreno para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para que los procesados enfrenten su responsabilidad ante la justicia ordinaria, tenemos que hay muchos riesgos de que el procesado
se dé inmediatamente a la fuga. En el pasado veíamos, doctor, en el pasado veíamos que se solicitaban actos urgentes, se realizaban allanamientos, se movilizaba la fuerza pública en números impresionantes para la detención de un solo individuo. En ese entonces, en el gobierno al que perteneció el ex canciller Patiño, se decía que ello era legal y legítimo. Ahora estamos en el otro extremo. ¿Cuál debería ser el punto de equilibrio? Claro. Eliminar esas trampas y eliminar a los funcionarios que develan a través de estos subterfugios la dilación en cuanto a la concreción de la medida, en este caso la aprehensión del sujeto que se necesita ser detenido. ¿Por qué? Porque su peligro de fuga es inminente, entonces es necesario que tanto la Fiscalía como la Justicia actúen diligentemente. Claro, usted menciona el hecho de que en el periodo anterior muchos que fueron detenidos, muchas personas, ellos podían, no podían darse a la fuga porque inmediatamente el operativo policial estaba perfectamente coordinado, policía, fiscalía, justicia ordinaria, y el procesado tenía que enfrentar su proceso desde una cárcel, en este caso con la prisión preventiva. Hoy no, hoy vemos como la Fiscalía anuncia que va a pedir la prisión, la jueza convoca a la audiencia, mientras tanto el procesado ya se dio a la fuga. Es decir, estas trampas que tiene nuestro sistema debe ser inmediatamente corregido, revisado por el legislador y por quienes administran justicia, porque si no existe la debida diligencia, la debida eficiencia y eficacia en la implementación del sistema penal, en este caso procesal, vamos a tener este tipo de problemas como ya lo hemos tenido, doctor, desde los primeros días del poscorreísmo. Hablemos de la decisión de la jueza Beatriz Benítez, quien resolvió no dar paso al pedido de la Fiscalía para que se ordene la prisión preventiva de Ricardo Patiño, señalando que no se podía seguir ningún proceso legal dentro de la denuncia planteada por supuesta instigación. 4 días después, en la audiencia de formulación de cargos, otro juez sí dispone la prisión preventiva. ¿Cómo es esto? Le pregunto, que para un juez una medida cautelar no procede y para otro sí. ¿Qué significa? ¿Que dependiendo del juez que le toque a uno habrá un criterio de juzgamiento? ¿Así de subjetiva es la cosa? Sí, primero a mí me llama sobremanera la atención que esa audiencia de formulación de cargos haya demorado tanto desde el mes de noviembre hasta la presente fecha. En el mes de noviembre se produce las declaraciones del ex canciller Patiño respecto al delito que se le juzga o se le intenta juzgar de instigación a la violencia contra los bienes del Estado, ¿no? Usted lo dice, Fiscalía solicita, la jueza en una audiencia lo niega, después de 4 días el juez lo da. Ese es otro problema de la subjetividad, ¿no?, que está plagada nuestra ley, donde para el juez en unos casos puede ameritar prisión preventiva y otros casos no. Vemos cómo hay miles de presos en el país por 40 gramos de marihuana, mientras hay un señor ex ministro de Deportes con 17 juicios por atraco a los bienes del Estado que sigue paseándose por las calles del país, cuando hay norma expresa que dice que en caso de reincidencia, peor en delitos de peculado, no cabe medidas alternativas a la prisión preventiva. Son esas subjetividades de las que está plagado nuestro sistema de administración de justicia, que deben ser corregidos, deben ser subsanados, y lo que vemos lamentablemente es que ni la Asamblea ni el Consejo de la Judicatura ha implementado medidas para verdaderamente dotarle al Ecuador de un sistema de justicia eficaz y eficiente y transparente. Doctor José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Son las 7:30 de la mañana. Cuando regresemos, Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, una revisión a la crítica situación del IES. ¿Debe aumentar el monto de aportación individual o incrementar los años para la jubilación? En pocos minutos estamos de vuelta.
Y a esta hora nos acompaña el doctor Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios. Doctor, buenos días. Desde hace años se viene advirtiendo sobre la difícil situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero ¿qué tan grave es? Sí, gracias. Buenos días. En efecto, desde hace muchos años, en el estudio que hizo Actuaria Consultores en el 2003, ya efectivamente determinó que la situación del modelo de reparto estaba agotándose y era necesario tomar medidas que permitan la recuperación del fondo de pensiones. Desafortunadamente, todos los directores del Consejo Directivo y los administradores del IES no tomaron en cuenta estas recomendaciones y ahora ya al año 2019 estamos con un problema que es muy peligroso porque estamos a punto de llegar a una iliquidez del fondo de pensiones. Antes hablábamos de una insolvencia porque el déficit actuarial, que es el indicativo más importante que tiene un balance de un fondo de pensiones, determinaba que había un déficit que iba aumentando, pero la liquidez estaba garantizada porque en ese tiempo existían recursos. Desafortunadamente, en los últimos años, de acuerdo a declaraciones del propio director, del presidente del Consejo Directivo, se han desinvertido más de 5.000 millones de dólares y el fondo tendría actualmente solamente 6.500 millones de dólares que no alcanzaría para 2 años de pensiones. Por eso es importante discutir de manera técnica cuál es el nuevo modelo que queremos de la seguridad social. Doctor Ibarra, ¿eso significa que desde el 2021 el IES ya no va a tener cómo pagar las pensiones? No, porque ventajosamente para el IES, pero una muy mala noticia para el ministro de Finanzas, la Corte Constitucional revertió esta decisión del 40%, y ahora el IES recibe de parte del gobierno nacional el financiamiento del 40%, y eso le da un respiro, pero esta situación tiene que corregirse. Para el gobierno nacional, el problema del 40% es una situación insostenible. Aquí hay un cuadro que determina que en los próximos años, el gobierno nacional tendrá que destinar cada vez un porcentaje más alto del Producto Interno Bruto para financiar este 40%. Vean ustedes que empezamos alrededor del 2% del PIB y podrá llegar a cifras del 10 o el 15% del PIB. Ningún país en el mundo puede afrontar el pago de pensiones cargándole todo al gobierno. Entonces ¿Por qué se llegó a este problema, doctor Ibarra? ¿Fue solamente por las decisiones políticas, por la metida de mano a los recursos o hay también otros motivos? Hay algunos motivos. Primero, el tema demográfico. En el Ecuador, como en todo el mundo, lo que estamos viviendo un aumento en la esperanza de vida, cada vez la longevidad es mayor, la gente vive más tiempo, hay menos niños que nacen y hay nuevas estructuras de trabajo, hay teletrabajo, hay el tema relacionado con lo que los millennials quieren ahora, viajar y no tener una sola empresa con la que laboran. Entonces, todo esto acompañado con el mal manejo del IES y la politización, porque el IES se transformó en un fondo que estaba a disposición de los gobiernos, determinó que actualmente tengamos una situación muy delicada, que es necesario urgentemente medidas que se pueden barajar entre varias, no solamente lo que hemos escuchado, el incremento de la edad o el incremento de la tasa de aportación o del tiempo de afiliación, sino que hay que ver que el Estado... ¿Cuáles son esas otras medidas, doctor Ibarra? Porque hasta ahora solamente se ha hablado de esas dos, de incrementar edad de jubilación, de incrementar el monto de los aportes. ¿Qué otras opciones tenemos? Mire, la idea que a mí particularmente me gusta más desde el punto de vista técnico es empezar a transformar este sistema de reparto en un sistema mixto, en un sistema híbrido, en el que cada afiliado tenga su pensión pagada por el sistema solidario y una parte por la cuenta individual. La cuenta individual ha transformado a muchas economías en el mundo porque esos dineros se pueden invertir a través del mercado de capitales, generan ahorro, permiten que los trabajadores ecuatorianos piensen en el largo plazo y sobre todo existe transparencia en la gestión porque cada uno de los afiliados va a tener un reporte de cómo está su estado de cuenta. No se puede ir tampoco al extremo de eliminar la solidaridad y tener solamente cuentas individuales como en el caso de Chile, porque nuestro país es un país con una inequidad salarial tan grande, hay una masa de afiliados que tienen sueldos muy bajos, pero sobre todo la seguridad social no olvide que es un derecho que está establecido en la Constitución y ahí se ha confundido la seguridad social con el IES. Las amas de casa o los trabajadores del hogar no remunerados no deberían ser una obligación del IES, esa debe ser una obligación del Estado financiado a través de impuestos. No puede ser que solamente los trabajadores tengan derecho a este 40% que pague el Estado y las personas pobres
tengan una pensión que no les alcanza para vivir. Entonces hay que replantear el sistema. El gobierno nacional tiene que llamar a un diálogo, pero efectivamente para que todos cedan, tienen que ceder los empleadores, los trabajadores, los pensionistas, y el gobierno tiene que hacer un plan de pagos para llegar a que el fondo que acumuló 9.500 millones de dólares en el año 2015 continúe con esa capitalización. Doctor Ibarra, este sistema híbrido que usted propone implicaría que los fondos de pensiones y de salud no sean manejados por el mismo organismo, de tal manera que no continúe ocurriendo lo que pasa hasta el día de hoy, que cuando le hace falta a un fondo, le hace falta dinero a un fondo, le mete la mano al otro. Efectivamente no se ha cumplido la ley, los fondos deberían ser autónomos y sin embargo se pasó, usted recordará, la resolución 501 del Fondo de Pensiones, 4 puntos para financiar la salud, lo que fue técnicamente y legalmente totalmente inconveniente, pero además lo que se pretende con el sistema de capitalización individual es que cada uno de los afiliados tenga un reporte donde se van acumulando sus fondos. Una idea que se podría plantear es que el fondo de reserva que se creó en el año 1938 en el Código Laboral se pueda restituir, de tal manera que los trabajadores de ese 8.33% destinen una parte para el fondo solidario y otra parte, por ejemplo, el 4% para su cuenta individual. Entonces un trabajador que gana, por ejemplo, $1.000 al mes, el primer mes el 4% le acumula $40 en su cuenta, al siguiente mes tiene $40 más los intereses tiene $82 y así sucesivamente, de manera que cuando él luego de 20, 30 años se jubila, una parte de su pensión es pagada por el fondo solidario y la otra por la cuenta individual. Esa es la única manera que nosotros podemos irle quitando la presión al fondo de solidaridad, a este fondo de reparto que está colapsándose y en un momento ya no va a tener los recursos para seguir pagando las pensiones. Pero dejemos algo claro, todo si doctor. Existe desempleo. Dejemos algo claro, doctor. Usted dice hay que cambiar el sistema, pero este cambio del sistema no implica que no se deba incrementar, aunque sea un poco, la edad de jubilación y asimismo incrementar un poco el monto de aportaciones. Esto que usted propone es para que no sea el golpe tan fuerte. Así es, sin duda, sin duda. El Ecuador tiene una de las edades de jubilación más bajas de la región, tiene la tasa de aportación más baja también de la región y es necesario entonces hacer un plan de tal manera que esta edad de jubilación vaya incrementándose de manera progresiva, pero sin saltos abruptos. En la propia Ley de Seguridad Social, el artículo 185 determina que cada 5 años deberá haberse incrementado la edad de jubilación y sin embargo no se cumplió con esa normativa. Entonces el Ecuador, el problema que tenemos es que se hacen las leyes y no se cumplen. Entonces llegamos a un momento en que ya las reservas están consumidas y es necesario replantear, sea un incremento progresivo de la edad, un aumento de la tasa de aportación, el sistema híbrido, como he dicho anteriormente, o permitir que existan sistemas multipilares, que el trabajador ecuatoriano tenga 2 o 3 fuentes de ingreso de su pensión, como existen en países como Suiza o como Estados Unidos. Decía el expresidente Correa que en su gobierno se había incrementado el número de afiliados de 1.574.000 a 3.567.000, más afiliados, más aportes, que por ello tenían superávit de caja, que el IES no estaba quebrado ni en problemas. Entonces, ¿por qué ha pasado todo esto? No, exactamente, el número de afiliados se ha duplicado en los últimos 10 años, pero lastimosamente en los últimos años se ve que ya ese número ya no está creciendo como antes. Por notas de prensa conozco que 200.000 personas han dejado de trabajar en los últimos 12 meses y por lo tanto el sistema de reparto está llegando a un punto en que el número de afiliados activos ya no va a soportar a un jubilado. Entonces, desafortunadamente se confundió en el gobierno anterior la liquidez con la solvencia. Se pensó que ese dinero es dinero disponible sin pensar en que un fondo de pensiones tiene que manejarse bajo una estructura de un seguro que tiene que tener reservas para pagarlas cuando haya más afiliados que se jubilen con pensiones mucho más altas. Entonces tenemos que haber ahorrado esos aportes y sin embargo ahora tenemos una descapitalización que llega ya, como dije anteriormente, a solamente 2 años de pensiones. Son los criterios del doctor Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación de Actuarios del IES. Gracias por venir a Contacto Directo, doctor. Gracias. 7:45, Denise. Lenin, estamos despidiendo así Contacto Directo, deseándoles a todos que tengan un excelente día. Será hasta el día de mañana que nos volvamos a encontrar.